Claro, en Japón, o sea, en Japón, bueno, por cierto, yo he intentado, bueno, llevo 60 años aprendiendo a hablar español y todavía no sé. Bueno, mi amiga Pepe Cortés habla varios idiomas. Aquí hay varios que hablan varios idiomas. Yo me voy a morir de viejo solo aprendiendo español y me cuesta. Pero tengo entendido que en Japón como el chino, tienen 10.000 caracteres. Son lenguas monosilábicas, es decir, no tienen la cualidad que tiene la nuestra de utilizar una raíz, como por ejemplo en el caso de casa, apartamos la raíz, la llamamos un sufijo y a partir de ahí le damos variaciones significativas al significante, ¿no? Le damos un significado, casita, casucha, caserío, caserón, ¿no? Casota. Ellos tienen una palabra que no es una palabra, sino que es un signo por cada... Entonces, ellos, por ejemplo, para decir casa, ya. Ya. Ya, la, si, la, do. Evidentemente esto no es japonés, por favor, que no haya ningún japonés por ahí. ¿Eh? Casa pequeña junto al río. Ya tiene las 5 sílabas. La traducimos a español. Casa pequeña junto al río. Casa pequeña junto al... Hacemos diéresis, ¿no se llamaba? O sinéresis, ¿no se llamaba? Sinéresis junto al ri, se rompe el diptongo, o. Ya tenemos 9. Si yo tradujera esos 9 versos al japonés, saldrían 3 sílabas. No saldrían ni 5. Bueno, saldrían 5, evidentemente, por el ejemplo que hemos puesto. Por eso no os extrañéis cuando leí haikus traducido en Yamamoto Eizo, pues a lo mejor el primer verso son 9 sílabas. Y bueno, aquí no hay 5. ¿Dónde están las 5? Evidentemente en japonés sí están las 5, en español no. Por eso yo me he tomado la licencia, que me lo han reprochado ya en una presentación que estuve en Almuñeca la semana pasada. Un chico me dice, algunos versos no sigue la... Y efectivamente, lo he roto con toda intención, porque la intención de este libro era complementar al Apología de la Meditación, y partiendo de la base de que las reglas evidentemente están para romperlas también, ¿no? Entonces hay un verso, no obstante, para cubrirme la espalda, hay un verso de la página 65, en uno de esos bloques de versos de haikus que digo que están agrupados, dice el haiku, los haikus no cuadran. Perdón, los haikus cuadran. Hay sílabas espurias, pero son haikus. Porque la intención era transmitir un estado, una atmósfera que queda plenamente complementada con los textos en prosa. Entonces este haiku, que precisamente cuadran todas las sílabas, está explicando, por si algún lector avisado, ¿no? Listo, llega aquí y dice, oye, me salen 9, no me salen 5, me salen, bueno, no 5, me salen 6, no me salen 5. Y es porque además es muy difícil, además lo he hecho con toda intención. Lo he hecho con toda intención, porque mi idea no era escribir haikus, entre otras cosas porque estoy rompiendo. Bueno, hoy he destrozado los haikus, lo he explicado, lo he justificado y no tiene nada que ver, ¿no? El haiku es una... De hecho, yo decía en alguna vez, presentando los haikus, que yo no lo considero literatura, porque es tan fugaz, es toda una impresión, es una escena, una imagen cargada de lo que quiera el sujeto que haya tenido esa impresión, pero a la hora de trasladarlo, yo creo que está intencionado que sea con 5, 7 y 5, porque no da tiempo a intelectualizarlo. Es tan breve, pero encierra mucho, Encierra mucho. A mí, vamos, yo creo que complementa perfectamente a Apología de la Meditación y ambos libros yo creo que engloban perfectamente ese espíritu del yo, del ser, esa dicotomía de todo esto que hemos hablado, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir? Bueno, es el Apología, No, es el de los haikus, pues no sé, 4 meses, 5 meses. ¿Y cómo te encontrabas en ese periodo? Bueno, bueno, bien. En la presentación he hablado de esa especie de rechazo a ir a... Esto han salido de fruto de una experiencia personal, precisamente por ese choque, esa ruptura de no aceptar esa dicotomía entre el ser y el yo, que por circunstancias personales. Y después de un periodo difícil, pues yo en realidad yo me siento más cómodo escribiendo narrativa, ¿no? Escribiendo relatos, escribiendo cuentos, en fin. Y me siento más cómodo. Pero nació esa experiencia y la pusimos en marcha de la forma que pudimos, más honestamente posible. Que el diletantismo no se notará mucho, ¿no?
ese espíritu aficionado ahí, ¿no? Pues siempre ser un aficionado. Sebastián Camps me dice, el día que aprenda a pintar, dejo de pintar. Pues yo digo lo mismo, Sebastián, el día que yo aprenda a escribir, dejo de escribir. Me dedicaré a otra cosa. En fin. Cristóbal tiene una pregunta, si no te importa. Claro, por supuesto. Tu obra, estas dos obras tienen mucha vinculación filosófica, Cierto. filosófica. No sé si nos puede ahondar un poquito más en esa implicación tuya, porque es una reflexión muy, muy personal, pero a la vez muy ilustrativa con respecto a qué somos nosotros y qué hacemos aquí un poco, ¿no? Y eso es una reflexión muy filosófica. No sé si puedes ampliar un poco. Por supuesto. Yo, como muchos de los que leemos filosofía, yo leo mucha filosofía, por supuesto, pero como muchos de los que leemos filosofía lo hacemos buscando respuestas, ¿no? Puedes leer 40.000 autores y cada uno te da una respuesta. Pero yo he descubierto, después de leer mucha filosofía, que ni los propios autores, ni Heidegger, ni Kant, ni bueno, cualquiera que podamos, Descartes, cualquiera que podamos... y si nos vamos a los griegos, pues igualmente, ¿no? Quizás los griegos tienen más sentido porque le dieron una explicación más sensata al mundo, ¿no? Y se cargaron la mitología. Pero, digamos, en los tiempos modernos nuestros, contemporáneos, la filosofía, lo que buscamos la filosofía, respuestas, y es bastante frustrante, porque no hay respuesta a la filosofía. Y yo creo que la trampa está en nuestro cerebro, ¿no? Tenemos un sistema nervioso formidable, tremendamente evolucionado, pero sin embargo no somos capaces de gobernarlo. De hecho, los chinos le llaman al cerebro, a la mente le llaman el mono juguetón. A ver quién puede controlar eso. Entonces, somos víctimas de nuestro propio desarrollo evolutivo. Y claro, el tener conciencia de que existimos y de que vamos a morirnos es un peso insufrible. A mí cuando un hijo mío, de los dos que tengo, me han preguntado, papá, ¿por qué hay que morirse? Que te haga esa pregunta un niño con 10 años, y que a 10, 11 años de la vida de una persona ya tenga conciencia de que va a dejar de existir, es un peso insufrible. Sobre todo porque tenemos esa capacidad de sentir que existimos, que es lo que nos da la fuerza para seguir existiendo. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo del tigre, del perro. Tenemos animales domésticos en casa. Mi perro no tiene conciencia de que existe. Por la mañana se levanta al día siguiente sin saber que ayer vivió. Se mueve por instinto. ¿Qué es el instinto? Un modo complejo de conducta estructurado por orden genético. Pero nosotros no hemos escapado de esa orden genética. Ahora ya somos animales culturales. Sabemos que existimos, miramos la luna, sabemos que la luna tiene una proyección y aquí estamos con la presidenta de la Sociedad Astronómica Nacional, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Bueno, de astronomía, ¿no? Sociedad, dilo tú, Blanca. Sociedad Astronómica. Federación de Asociaciones Astronómicas de España. Sabía yo que lo tenía que decir ella. Entonces, esta capacidad del ser humano, o esta incapacidad de entender lo que somos y por qué yo, en fin, creo que es un peso bastante duro de entender, ¿no? de sobrellevar. Y a la vez es hermoso, porque por instinto, porque nos hemos despegado del instinto, pero por orden genética tenemos el instinto de querer seguir sobreviviendo. Entonces ahí hay un choque de intereses, ¿no? Por un lado el instinto, por otro lado nuestro desarrollo cerebral que nos ha convertido en animales culturales. Y hemos creado la literatura, la escritura. Entonces, me parece formidable. Me parece formidable y me parece un peso... No sé si, Gerardo, si he contestado tu pregunta, porque desvarío. Bueno, porque además en tu obra, por lo menos lo que has leído, hay una llamada, ¿no? Clara al lector, ¿no? Una llamada Por supuesto, de atención, ¿no? por supuesto. Hay una cosa que tengo muy clara. Siento que además me estoy aburriendo. Si analizamos el desarrollo humano, la evolución cultural del hombre, desde el animismo para acá, hemos perdido bastante. Sí, el animismo complicaba mucho la relación del hombre con el medio natural. Así, yo voy a coger la corteza del árbol para hacerme una canoa y tengo todo un complejo ritual para que el alma del árbol no se enfade conmigo. Eso hacía muy compleja la vida del hombre y la vida de la relación del hombre con el medio. Pero sin embargo, en el siglo XX, siglo XXI, nos hemos separado de tal manera de la naturaleza que pensamos que somos algo ajeno a la naturaleza. Entonces vivimos solamente una apariencia. No hay compromiso con el mundo que nos rodea. Y esa falta de compromiso con el mundo que nos rodea lo hacemos sensible a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestras parejas, a nuestros hijos. Y vivimos un poco aislados del mundo que nos rodea. Y nos está haciendo verdadero daño. Bueno, y la aparición ya de Internet, WhatsApp,
Facebook, todo esto ya está haciendo daño brutal, porque la gente joven ya no lee. Y esto me parece una de las grandes invenciones, ¿no? Tú hablas con un arqueólogo y le preguntas, oye, ¿qué es una civilización? Y te dice el arqueólogo, tiene que haber 4 condiciones. Arquitectura monumental, una religión ordenada, establecida, una profesión especializada, sí, unas profesiones especializadas, una división del trabajo. Y por último, y la más importante, una escritura. Eso es una civilización. Si faltan uno de esos 4 elementos, no somos civilización. Y el cuarto elemento, que lo he puesto en cuarto lugar, aunque yo creo que es el primero, porque precisamente si aparece una arquitectura monumental es porque ya hay una escritura que nos comunica, que nos transmite, que nos da un pilar, que nos permite escribir leyes. El escribano hace leyes, cuenta el grano que queda, el grano que hace falta, por si viene una sequía. Y de repente a alguien se le ocurre que esa escritura puede servir no solamente para contar el grano y para escribir leyes, sino para más transmitir sentimientos. Y esa vinculación, esa interrelación entre seres humanos es grandiosa. Y ahora llega Internet y la gente joven, yo tengo serios problemas, los que somos docentes lo vemos mejor que nadie, ¿no? Porque resulta que se está rompiendo esa vinculación con la escritura. Esta rapidez, ¿no? Tú escribías ante una carta, tardabas 2 horas en escribirla, meditabas la carta, la razonabas y luego la mandabas. Y tardaba la carta en llegar 6 días. Y tú sabías que si el otro te iba a contestar, necesitaba otros 3 o 4 días para contestarte, otros 4 o 5 días para llegarte, y pasaban 15 o 20 días. En esos 20 días tú vivías en el mundo, relacionándote con el mundo. Ahora no da tiempo. Te vas a acostar y cuando te vas a acostar suena el móvil y hay 15 mensajes. Y dices, si me acuesto sin contestarlo, soy descortés. Porque son 15 mensajes a lo mejor de gente querida. ¿Y qué hace? Te pone a contestar mensajes. Pero estás rompiendo ese vínculo sereno, profundo, que da la escritura. Que da la escritura y sobre todo hablar de la escritura. Por eso, lo decía Rafael Ballester un día presentando un libro, decía, hablando de la editorial, decía, ¿sabes qué ves? Que no sé cuántos son, 50.000 títulos que se publican en España y cada vez se lee menos, una paradoja, ¿no? Es una paradoja, es como que una provincia como Cádiz, por ejemplo, o Málaga, hay no sé cuántos parados, más parados que en toda Andalucía. Y luego mira la estadística de venta de coches y resulta que es donde más ventas de coches hay. Entonces, esas contradicciones son muy chocantes, que en ese aspecto tiene su explicación. Pero en esto me cuesta entender la explicación, que se lea poco. Entre otras cosas porque a mí me da sentido, ¿no? Quizás me haya librado del suicidio, la escritura, la lectura o la relación con la escritura, ¿no? Estoy además personalizando demasiado. Pero bueno, tenemos confianza, ¿no? Aunque luego confíes tú en la cámara. Me acabo de dar cuenta. No, por favor. Gerardo, tú haces tu trabajo. Bueno, Gerardo Ballestero es una de las cabezas visibles de ETC, del Toro Celeste, el encargado de Intendencia. Nos acompaña Rafael Ballestero, que bueno, no voy a hablar de Rafael Ballestero porque todo el mundo lo conoce, ¿no? Si alguien abre una antología de la poesía de los años 60, 70 en España, pues lo más seguro es que aparezca su poesía y, en fin, y en otros aspectos que no voy a nombrar, por lo tanto, y yo estoy muy honrado de que haya venido a estar con nosotros, ¿eh? Así que ¿alguna pregunta más, por favor? ¿Nada más? Casi un poquillo corto, porque nos han dicho que era 3 horas. ¿Y cuánto llevamos? ¿Una hora? Una hora llevamos. Bien. Sí. Lo que digáis. Gracias. Gracias. A vosotros. Gracias.